Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Viván, o sea, del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Y como ya sabes, mi querido amigo, hacemos meditaciones y para la gloria de Dios venimos aquí a compartirlas contigo. Que necesitamos esta palabra todos los días. El Señor nos dice que tenemos que meditar en este libro de la ley día y noche, o sea, siempre. Y también nos manda a orar sin cesar. O sea, que la verdad es que son dos cosas imprescindibles, o sea, que necesitamos. La oración y la lectura de la palabra de Dios, porque recuerda que cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando la leemos, nuestra fe se hace grande, ¿verdad? Bien, mira, no vamos a hacer este vídeo largo, que esos días hemos estado haciendo vídeos larguitos, ¿verdad? Nos han salido largos, ¿eh? Bien, vamos a seguir meditando en 1 de Timoteo capítulo 4, pero hoy vamos a meditar del 6 al 11. Recuerda, estamos ahí viendo al apóstol Pablo dándole infinidades de consejos a su hijo Timoteo, como le llama él, mi hijo Timoteo. Vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me voy a poner las gafas, como ya sabes, ¿verdad? Bien, vamos allá. Espérate, que me las coloco bien. Vale, vamos allá. Dice así la palabra de Dios. Si esto enseñas a los hermanos, escucha, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Luego dice, ejercítate por la piedad. Versículo 8. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Versículo 9. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Versículo 10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador, escucha, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Vamos a pasar al 11. Esto manda y enseña, ¿verdad? El apóstol Pablo le dice ahí que mande y enseñe esto, ¿verdad? Que sufrimos el oprobio, ¿sí? Que para eso trabajamos y sufrimos el oprobio, porque esperamos en Dios, en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. O sea, lo que te he estado diciendo. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Si no creemos, es imposible agradar a Dios. Vamos a ir ahora meditando cada versículo bíblico. Vamos a ir allá. Espero que no se me caiga nada. Mira, el tema lo hemos llamado un buen ministro, ¿vale? Mira, el versículo 6, mi querido amigo, vemos ahí que habla de llámales la atención. Cuando dice, esto enseña, o sea, llámales la atención, háblales de esto, ¿verdad? Al mismo tiempo, vemos aquí también en el versículo 6, que en efecto, dice que si no llama la atención a estas cosas, no será un buen predicador del evangelio. Entonces vemos ahí que para que sea un buen ministro de Dios, tiene que hablar de esto a sus hermanos. Tiene que predicar de esto. Vemos que también en el versículo 6 podemos sacar ahí también que alimentándose, o sea, también le manda alimentarse constantemente de la palabra de Dios. Vamos a pasar al versículo 7. El versículo 7, mi querido amigo, vemos que aquellos que no tienen característica, aquí habla de aquellos que no tienen característica fiel a la palabra de Dios, o sea, no tiene la costumbre, ¿verdad?, de leer la palabra de Dios, entonces se empeñan ahí en las fábulas profanas. Mira, y le dice que las deseche, ¿verdad? Vamos a pasar. También vemos aquí en este versículo 7, espera, que también aquí nos habla, el pensamiento de Pablo cambia de inmediato en un contraste entre la disciplina del cuerpo y la disciplina del alma, porque dice, ejercitarse para la piedad.
Se me está trabando la lengua. Vamos a pasar al versículo 8. Vemos aquí que en el versículo 8 nos está diciendo que es beneficioso para poco, ¿verdad? O sea que casi no es beneficioso. Para un poco. También vemos aquí que por la piedad para todo aprovecha. O sea, aquí cubre todo aspecto. Vemos aquí que cuando uno que se ejercita para la piedad, vemos aquí que cubre todo aspecto de vida y modo de vivir. O sea, si ejercitas en la piedad, esto cubre todo el aspecto de vida y tu modo de vivir. O sea, estás cubierto. Mi querido amigo, la piedad también afecta a nuestra vida actual y también la vida que está por vivir, demostrando que hay vida después de la muerte. Me encanta todo lo que viene en la Biblia porque es que no quiero inventarte nada, mi querido amigo. Yo sé que hay gente que se pone a hablar de sus vidas y tal. Yo prefiero hablarte de la Biblia, de verdad, porque mi vida, ¿de qué sirve mi vida, no? Como dice aquí, no es nada provechoso. Vamos a pasar al versículo 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Aquí el apóstol está refiriéndose, mi querido amigo, a la declaración hecha en el versículo 8. Dice, porque el ejercicio corporal poco de poco es provechoso, ¿verdad? Vemos aquí que debe ser aceptada, implementada fielmente, ¿verdad? Lo que dice aquí. Sí, implementada fielmente. Vamos a pasar al versículo 10. Vemos aquí en el versículo 10, dice que por esto aún trabajamos y sufrimos oprobios. Aquí, mi querido amigo, ni el diablo ni sus seguidores están a favor de los creyentes. O sea, no esperes que yo creo en Dios y el diablo está feliz. Y sus seguidores, esto es toda una mentira. Ni el diablo ni los demonios están felices, ni la gente que trabaja para él. Ninguno de ellos está feliz que tú crezcas espiritualmente. Entonces esto tienes que saberlo. Mira, la salvación aquí en ese versículo 8 también nos habla de la salvación proporcionada por Dios por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Vemos aquí también que en este mismo versículo 10, aquí se refiere a todos los hombres que creyeron, ¿verdad? Todos los hombres que creyeran. Como dice en el libro de Juan, mira, he estado mirando antes ahí, Juan 3:16. Juan 3:16, bueno, todos ya sabemos lo que dice, ¿no? Pero te lo voy a leer. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Luego nos habla también de él. Romanos 5:4. Te voy a leer también Romanos 5:4, a ver qué dice. Romanos 5:4. Mira. Romanos 5:4 dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. O sea, cuando tú y yo estamos pasando pruebas, cuando estamos pasando lo mal, cuando estamos en sufrimiento, esto nos vemos aquí que trae la paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Vamos a seguir ahí. Vamos a ir ahora al capítulo 10, versículo del 9 al 10. Capítulo 10. Déjame llegar ahí al capítulo 10. Capítulo 10, versículo del 9 al 10. Mira, dice así. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. El 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Te das cuenta? Te voy a leer ahora el versículo 13. El versículo 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Te das cuenta todo lo que te estoy diciendo? Te voy a leer ahora el libro de Efesios 2. Efesios 2.
A ver, Efesios está después de Romanos. Efesios 2. Te voy a leer el versículo 8 y 9. El versículo 8 y 9. Mira lo que dice aquí. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, ¿verdad? No es nada que hagamos con fuerza. Pues es don de Dios. 9. No por obras, para que nadie se gloríe. No voy a decir, oh, es que yo me puse, es que yo. No. Eso es para que nadie se gloríe. Entonces vemos ahí que el Señor ya deja claro ya desde el principio todo esto. También en este versículo 10 se refiere a las condiciones fijadas para la salvación, ¿verdad? Si confesamos que Jesucristo es el Señor, es el Salvador, ¿verdad? Vamos a pasar al 11. Vemos aquí que el versículo 11, aquí nos quiere decir que Jesucristo solo es, Jesucristo solo es el Salvador, y es así en virtud a lo que Él hizo en la cruz. Tú y yo, como os digo siempre en otros vídeos, que si tú y yo no ponemos nuestra fe en Cristo y en la obra que Él hizo en la cruz, estamos perdiendo el tiempo, mi querido amigo. Estamos perdiendo el tiempo. Entonces, mi querido amigo, la idea aquí es que tenemos que poner nuestra fe en Cristo y en esta obra maravillosa que hizo en la cruz. Para que todo esto, lo que estamos hablando aquí, seamos buenos ministros, porque esto es para un buen ministro de Dios, una persona que está preparándose para ser ministro de Dios o que el Señor ya le ha llamado. Yo tengo el ministerio de evangelista, pero si no sigo aprendiendo la Biblia, estoy perdiendo tiempo, ¿verdad? Tenemos que meditar en la palabra de Dios, tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que luchar para ponerla en práctica y luego el Espíritu Santo nos viene a ayudar en nuestras debilidades. Porque tenemos la mala costumbre de esperar que el Señor lo haga todo y nosotros ahí esperando. No. Eso es en colaboración, ¿verdad? En colaboración. Dios, donde acaban nuestras fuerzas, Él viene a hacer lo sobrenatural. Que Dios te bendiga muchísimo, mi querido amigo, y nos vemos mañana. ¿Qué te parece si Dios quiere? Un abrazo grande. Hasta luego. Decirte, mi querido amigo, que yo te lo vengo a leer así. Yo te lo vengo a leer tal cual. Yo espero que tú repitas los vídeos y tomes tu tiempo para meditar y profundizar más. Hasta luego.